Transmiten LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, TV Canal 7, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Para referirse a la convocatoria a la consulta popular sobre el acuerdo de paz y amistad con la República de Chile, dirigirá un mensaje al país el señor Ministro del Interior. El gobierno de la Nación ha convocado al pueblo de la República para que el domingo 25 de noviembre se exprese sobre la viabilidad o la disconformidad sobre los términos del acuerdo a que se ha llegado en una larga y fatigosa negociación que con la mediación del Santo Padre ha llegado a feliz término en estos últimos días. El trámite electoral se regirá por el Código Nacional que ha venido rigiendo para las elecciones, es decir, votan no solamente los que ya lo hicieron el 30 de octubre de 1983, en las mismas condiciones, en los mismos lugares y en las mismas circunstancias que se hizo el 30 de octubre. Pero tratándose de una consulta en donde el gobierno quiere penetrar en la medida de lo posible con la mayor profundidad posible, hemos apoyado este procedimiento de la consulta sobre la base de dos parámetros fundamentales: la libertad individual, para que cada uno de los ciudadanos asuma la responsabilidad de la concurrencia, pero fundamentalmente también con la buena fe. Van a votar no solamente los que están en el padrón, sino todo ciudadano que teniendo 18 años de edad hayan logrado su documento o su instrumento cívico para hacer posible este acto de responsabilidad ciudadana. Votan en los mismos lugares que lo hicieron el 30 de octubre de 1983, pero por cualquier circunstancia que no tuvieran inscritos en el padrón, los que no lo estuvieren podrán votar en los lugares más próximos a su domicilio, y los que por cualquier circunstancia están fuera de sus lugares habituales, del domicilio permanente de cada ciudadano, lo podrán hacer en la localidad en que se encuentren, para lo cual las autoridades de cada mesa tendrán un padrón adicional en donde se inscribirá a los ciudadanos que fuera de padrón o fuera de su propia localidad deseen hacer efectivo su voto. Nosotros hemos recurrido a este instrumento de la consulta. Es un fenómeno inédito en la historia política de la República. Nunca antes se había recurrido a la consulta popular a los efectos de viabilizar una medida de gobierno. Nosotros no ignoramos que la propia Constitución tiene claros preceptos estableciendo las facultades del Poder Ejecutivo a los efectos de elaborar y de cerrar tratados con potencias extranjeras, como que el Congreso a su turno está en facultad constitucional para aprobar o desechar los tratados celebrados por el Poder Ejecutivo. Pero tratándose de cuestiones de límites, tratándose de un centenario litigio en donde nos llevaron hasta el borde del precipicio. Estuvimos a un minuto de la guerra, estuvimos próximos a desencadenar el conflicto que hubiera generado una brecha realmente impredecible en las nuevas generaciones de chilenos y de argentinos, tratándose en definitiva de una cuestión en donde se compromete la soberanía territorial, en donde no solamente el presente, sino el futuro de la nación exigen entonces de la responsabilidad de este gobierno, que pretende mantener actualizada su propia representatividad, utilizar este instrumento inédito, singular, de excepción aplicación, para que todos, sin distinción de ninguna naturaleza, podamos expresar nuestra voluntad y entre todos armar la voluntad nacional
para terminar este legendario conflicto, para cerrar esta herida geográfica que nos ha venido separando durante mucho tiempo entre argentinos y chilenos, que ha terminado congelando la cooperación, la complementación ineludible de ambos países para encarar su propio futuro. En definitiva, utilizamos este instrumento para que los argentinos decidamos en un trámite rápido, sencillo, pero limpio, honrado y de buena fe, cuál es el estado de la opinión pública, aprobando o desechando hasta donde ha llegado el gobierno de la nación. Recurrimos entonces a este procedimiento porque estas cuestiones de relevancia notoria, de significación y de proyección en el futuro, exigen una evaluación de la propia ciudadanía. Pero también nos preocupa que en este legendario y centenario conflicto han pasado muchos gobiernos. Todos heredaron el conflicto y transfirieron los términos del conflicto. Nunca se pudo concretar una solución que esclareciera esta conflictiva etapa de la historia argentina. Y en definitiva, cuando una concepción mesiánica, cuando un criterio maximalista que pretendió solamente evaluar las razones propias, desconociendo las razones de la contraparte, actualizando reclamos y razones que los argentinos del pasado histórico no habían alegado ni reclamado. En estas circunstancias, muchos dirigentes que han tenido responsabilidades notorias en el manejo de la cosa pública, como titulares de gobiernos del pasado, son los procuradores del no, enfatizando las razones para mantener congelado un conflicto que, repito, nos colocó a un minuto de la guerra, del conflicto definitivo. Y es en función de esta prédica, para evitar las confusiones, para que esto salga con toda la fuerza y con todo el vigor, para que la voluntad nacional se exprese con claridad, en forma contundente, si queremos realmente abrir el horizonte de nuevas posibilidades, si queremos cerrar un conflicto que nos ata a un pasado desgraciado. Durante 100 años se ha discutido el tema sin poder llegar a una solución, pero mientras tanto se han producido hechos, actos posesorios. Hay toda una cartografía, hay todo actos en donde el gobierno argentino en el pasado no supo, no pudo o no quiso, pero en definitiva no actualizó lo que pudo haber constituido el reclamo fundamental en el momento en que se hacía. Lo cierto y real es que llegamos a la hora de la verdad. Necesitamos ponerle punto final a esta cuestión, porque mientras se mantenga abierta la hipótesis de conflicto, mientras ambos países queden enredados en una cuestión limítrofe, mientras la larga extensión de esta frontera, una de las más largas del mundo, nosotros hasta hoy tenemos para exhibirle al mundo, con orgullo, con dignidad, que en este largo pleito, en esta larga extensión de la frontera con Chile, un solo muerto cayó víctima del desencuentro. Nunca hemos pasado a mayores, llegamos hasta el borde del precipicio, pero en definitiva no caímos en él. Tuvimos el dedo apretando el gatillo, pero nadie se animó al acto final del disparo. Y estamos ahora necesitando de la confraternidad. Necesitamos terminar y superar estas contiendas del pasado para que ambos pueblos, en función de sus propias responsabilidades,
empiecen a transitar el camino de la complementación. Argentina necesita de la salida al Pacífico. Es allí donde se ha desplazado el eje más dinámico del desarrollo universal. Es por el Pacífico en donde gran parte de la economía nacional tiene abierto el horizonte de sus propias posibilidades. Naturalmente que esta de la complementación es un camino de doble mano en donde vamos a dar y vamos a recibir, como este arreglo, que es una transacción que constituye una solución de compromiso, en donde hemos defendido intereses permanentes de la nación, pero obviamente hemos tenido que reconocer intereses permanentes de la nación hermana. En esta suerte de síntesis superior, en esta forma de superar el obstáculo, el gobierno ha hecho lo suyo, ha logrado todo lo más que podía, ha tenido muy especialmente en cuenta los ingredientes fundamentales de la soberanía territorial. Dejamos resueltos dos problemas centenarios, no solamente el del problema del Vil, sino también el de la boca oriental del Magallanes. A partir de acá, nadie puede enfatizar los problemas menores que quedan a lo largo del continente en esta larga y extensa frontera. Problemas menores de mojones. Se acaba entonces con esta solución o proyecto de arreglo. Se arreglan las cuestiones más contundentes, más sensibilizadas de esta larga cuestión que nos separaba con Chile. El gobierno, digo, ha hecho su parte, ha terminado y le ofrece a la República la solución que se ha logrado con la mediación de su santidad el Papa, en donde nunca el país terminará de agradecerle su gestión, su mediación, la capacidad de iniciativa, la infinita paciencia que ha tenido para presidir a las negociaciones de ambos países. Hemos hecho lo nuestro. Hemos decidido ponerle punto final a este conflicto. Ahora llega el momento de la responsabilidad ciudadana. Llega el momento del hombre común de la calle, el hombre de 18 años o más, aquellos que fueron computados para defender al país con las armas, pero que no habían sido computados para tomar en cuenta su voluntad en las decisiones fundamentales del país. Aquí está. Le entregamos la decisión final para que cada uno en el ejercicio de su propia responsabilidad sepa asumirla y con claridad y limpieza exprese su posición. Pueden votar por el sí o por el no. El gobierno va a cumplir con la información objetiva. Todos los partidos políticos van a tener la tribuna, la idoneidad suficiente, la objetividad necesaria como para que este proceso de información cale lo más profundo posible. El gobierno se va a cuidar de que este problema, que resuelve una cuestión centenaria y que se proyecta hacia el futuro, no sea el tema de un gobierno y mucho menos de un partido. Cuidadito con aquellos que pretendan achicar esta cuestión grandota que compromete el futuro de la nación a una cuestión mezquina para votar a favor o en contra del gobierno o para hacer de esto una cuestión de un partido político. Es el compromiso con las nuevas generaciones, es la obligación de cada ciudadano que viene de ser marginado durante mucho tiempo, en donde a partir de una concepción mesiánica nos reemplazaron en nuestra propia voluntad para decidir los rumbos sobre los cuales el país decidía y tomaba sus grandes decisiones. Ha llegado la hora de la participación, pero ha llegado también ahora el minuto de la militancia activa y del ejercicio de la responsabilidad. Necesitamos entonces llegar a la emoción y a la responsabilidad de cada ciudadano para que no se deje tomar por la indiferencia o la apatía.
este tema queda a la resolución de la voluntad nacional que se integra con la voluntad de cada uno de los ciudadanos. Que nadie baje la guardia, que nadie se tome la libertad de prescindir en este instante en que es convocado para integrar una voluntad que será la voluntad definitiva del país. Este es el sentido de la convocatoria para el 25 de noviembre. Sepa el pueblo asumir esta responsabilidad. Sumemos no e integramos una fuerte voluntad para superar los obstáculos del pasado. Hagamos de esta cuestión una de las tantas que han impedido la reconstrucción de la República. A los hombres y a las mujeres maduras, a los que hemos protagonizado los viejos desencuentros de la República, los invitamos para asumir el carácter de los grandes sembradores, para echar la semilla y abrir los surcos que nos permita crear un clima distinto para las nuevas generaciones. A la juventud argentina, a la que le está dirigido todos estos esfuerzos de superación del pasado, los invitamos a que no se queden abrazados de un tiempo histórico desgraciado y sumándose en el camino que enfatice la unidad nacional y la confraternidad latinoamericana, vayan construyendo su futuro en pos de la reconstrucción de la Argentina. A todos ellos, el gobierno los deja convocados en un instante histórico de fundamental trascendencia para que ejerciten su responsabilidad y cumplan con el cometido fundamental de ir elaborando el futuro de la República. Muchas gracias y buenas noches. Se ha escuchado la palabra del señor Ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, quien se ha referido a la convocatoria a la consulta popular sobre el acuerdo de paz y amistad con la República de Chile. Han transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82, TV Canal 7, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Las emisoras participantes prosiguen ahora con sus programas respectivos.